Yo estaba afuera de ese restaurante, con el pecho apretado, viendo cómo mi prometido entraba sin siquiera mirarme, mientras yo me quedaba parada como si no valiera nada, solo porque pensaba que no tenía dinero. Suena increíble, pero es verdad, porque ese mismo hombre que hablaba de un futuro conmigo decidió dejarme fuera de la cena más importante por creer que yo no estaba a su altura. Lo que nadie sabía, ni siquiera él, es que yo ganaba 50.000 al mes y elegí callarlo para descubrir quién estaba a mi lado de verdad. Nada fue casual, tomé esa decisión desde el inicio, aunque sabía que en algún momento todo iba a romperse. Antes de juzgarme, necesitas entenderlo todo, porque esa noche terminó cambiando mi vida. Mi nombre es Madalena, tengo 42 años, y esta es la historia del día en que dejé de ser invisible. Esa noche comenzó mucho antes de llegar a ese restaurante, porque mi vida, vista desde afuera, parecía tranquila, sencilla y hasta predecible, pero por dentro llevaba años construyendo algo que nadie imaginaba. Cada mañana despertaba temprano, preparaba café en silencio y me sentaba junto a la ventana de mi departamento, un lugar cómodo pero sin lujos, donde todo estaba en orden y nada llamaba demasiado la atención, como si cada detalle estuviera pensado para no levantar sospechas. Mi rutina era discreta, casi invisible para cualquiera que no prestara atención. Bajaba a la calle, saludaba al portero, caminaba entre la gente sin destacar, vestía ropa simple, sin marcas visibles, sin joyas que hicieran preguntas, sin nada que revelara cuánto ganaba realmente. Aprendí a moverme así con naturalidad, como si siempre hubiera pertenecido a ese mundo tranquilo, sin excesos, donde nadie espera grandes cosas de ti. Trabajaba desde casa la mayor parte del tiempo, frente a una laptop que guardaba más secretos de los que cualquiera podría imaginar. Mis días se llenaban de números, decisiones importantes y reuniones que nunca mencionaba en voz alta. Cuando alguien preguntaba a qué me dedicaba, respondía con algo general, algo que no invitara a seguir preguntando, porque descubrí hace mucho que mientras menos saben de ti, más auténticas son las personas a tu alrededor. Las tardes solían ser calmadas, con caminatas cortas o visitas rápidas al supermercado, donde elegía lo necesario sin mirar precios, aunque fingía hacerlo, como si cada moneda contara, como si esa fuera mi realidad. No era un juego, era una forma de protegerme, de observar, de entender cómo reaccionaban los demás ante lo que creían que yo era. Con el todo parecía normal al principio. Las conversaciones eran ligeras, los planes simples, las salidas sin excesos. Nunca mostré interés por cosas costosas, nunca mencioné viajes, ni inversiones, ni nada que pudiera cambiar la forma en que me veía. Y al inicio, eso parecía gustarle, porque decía que yo era diferente, que no necesitaba nada para ser feliz. Pero con el tiempo, pequeños detalles empezaron a cambiar, casi imperceptibles para cualquiera que no estuviera viviendo dentro de la historia. Comentarios disfrazados de bromas, preguntas sobre dinero dichas con ligereza, comparaciones con otras personas que sí tenían más. Nada directo, nada lo suficientemente fuerte como para discutir, pero sí lo bastante constante como para dejar una sensación incómoda. Aún así, seguí observando, sin confrontar, sin reaccionar de más, porque necesitaba estar segura. Necesitaba ver hasta dónde podía llegar alguien cuando cree que está por encima de ti. Y mientras él avanzaba sin darse cuenta, yo ya estaba entendiendo algo que cambiaría todo. Ese día, el de la cena, comenzó como cualquier otro. Desperté temprano, revisé algunos pendientes importantes y confirmé una transferencia que, por sí sola, era mayor que lo que muchas personas ganan en meses. Cerré la computadora, respiré profundo y me preparé sin prisa, eligiendo un vestido sencillo, elegante pero sin llamar la atención, como siempre. Cuando salí de casa, ya sabía que algo iba a pasar. No tenía pruebas, no tenía certezas, pero había aprendido a reconocer esas pequeñas señales que aparecen antes de que todo cambie. Y aún así, decidí presentarme en ese lugar, decidí darle una última oportunidad a todo lo que había construido con él. Lo que no imaginaba era que esa noche no solo iba a mostrarme quién era él realmente, sino también quién estaba dispuesto a verme de verdad, incluso cuando todos los demás decidían ignorarme. Mientras caminaba hacia ese restaurante, con el sonido de mis pasos mezclándose con el ruido de la ciudad,
No podía evitar pensar en lo curioso que resulta cómo una vida puede parecer tan simple por fuera y ser completamente distinta por dentro, porque durante años aprendí a construir dos versiones de mí misma sin que una delatara a la otra. No se trataba de mentir, sino de elegir qué mostrar y qué guardar, porque entendí muy pronto que el dinero no solo cambia lo que puedes tener, también cambia la forma en que te miran, en que te hablan y en que deciden tratarte. Mi trabajo nunca fue algo que pudiera explicarse en una sola frase, ya que requería estrategia, decisiones rápidas y una capacidad constante para anticipar movimientos que otros ni siquiera alcanzaban a notar. Empecé desde abajo, equivocándome muchas veces, perdiendo más de lo que me gustaría admitir, pero cada error me enseñó algo que ningún libro podría haberme dado. Con el tiempo, esas lecciones se transformaron en resultados, y esos resultados en ingresos que crecían sin hacer ruido, sin necesidad de presumir, sin buscar validación. Había meses en los que el dinero llegaba con una facilidad que incluso a mí me sorprendía, pero nunca permití que eso cambiara mi forma de vivir, porque sabía que la estabilidad real no está en cuanto tienes, sino en cuanto entiendes lo que haces. Mientras otras personas buscaban mostrar logros, yo prefería mantenerlos en silencio, como si fueran una parte íntima de mi historia que no necesitaba ser compartida para tener valor. Esa forma de pensar no apareció de la nada, se fue formando con el tiempo, observando cómo la gente reaccionaba cuando percibía poder o cuando creía estar frente a alguien inferior. Aprendí a notar las miradas, los cambios de tono, las pequeñas diferencias que dicen más que cualquier palabra. Y fue justamente eso lo que empezó a suceder con él, de una manera tan gradual que al inicio parecía insignificante. Al principio, nuestras conversaciones fluían sin tensión, con una naturalidad que me hacía sentir cómoda, como si realmente hubiera encontrado a alguien que valoraba lo esencial. Pero conforme avanzábamos, comenzó a interesarse más por lo material, por lo que otros tenían, por comparaciones que antes no existían. No era algo evidente, no había reclamos directos, pero sí comentarios que dejaban ver una forma de pensar que antes no había mostrado. Recuerdo una tarde en particular, mientras tomábamos café en un lugar sencillo, cuando mencionó a una pareja conocida y dijo que admiraba cómo ella había sabido elegir bien por estar con alguien exitoso. Lo dijo sonriendo, como si fuera una broma ligera, pero algo en su mirada hizo que esa frase se quedara conmigo más tiempo del que debería. No respondí, solo asentí, guardando ese momento como una pieza más de un rompecabezas que empezaba a tomar forma. Desde entonces, comencé a prestar más atención, no desde la desconfianza, sino desde la necesidad de entender. Cada gesto, cada palabra, cada silencio empezó a tener un significado distinto. Noté cómo su actitud cambiaba dependiendo del entorno, cómo se mostraba más seguro cuando estaba rodeado de personas que consideraba importantes, y cómo, en contraste, su forma de tratar a quienes veía por debajo era más distante, más fría. Aún así, nunca imaginé que esa diferencia terminaría alcanzándome directamente, porque en su mente yo ocupaba un lugar claro, uno que él mismo había definido sin conocer la verdad. Para él, yo era alguien sin grandes recursos, alguien que encajaba en un perfil cómodo, sin complicaciones, sin exigencias, alguien que no representaba un reto ni una amenaza. Y tal vez por eso se sintió con la libertad de actuar como lo hizo esa noche. Mientras me acercaba al lugar de la cena, observé la entrada iluminada, las personas bien vestidas entrando con seguridad, riendo, saludándose como si todos pertenecieran al mismo mundo. Me detuve un momento antes de avanzar, no por duda, sino porque algo dentro de mí ya sabía que ese escenario no sería como los demás. Respiré profundo, ajusté mi bolso y caminé hacia la puerta con calma, sintiendo como cada paso me acercaba no solo a una cena, sino a una verdad que llevaba tiempo esperando salir. No tenía intención de provocar nada, no buscaba una confrontación, solo quería ver hasta dónde llegaba todo eso que había estado observando en silencio. Y fue justo en ese momento, cuando estuve a unos metros de entrar, que lo vi. Estaba de pie, conversando con varias personas, sonriendo de una forma que yo conocía bien, pero que en ese instante se sentía distinta, más forzada, más calculada. Sus ojos recorrieron el lugar, y cuando finalmente se cruzaron con los míos, algo cambió. No fue sorpresa. No fue alegría. Fue otra cosa, algo que todavía no terminaba de entender, pero que en segundos me dejó claro que lo que venía a continuación no sería casual. Y aún así,
Decidí no detenerme. En ese instante, mientras sostenía su mirada desde la entrada, una sensación conocida regresó con fuerza, como si el tiempo se doblara sobre sí mismo y me llevara a un lugar que creí haber dejado atrás. No era miedo, tampoco sorpresa, era algo más profundo, una memoria que siempre aparece cuando alguien intenta hacerte sentir menos de lo que eres. Crecí en una casa donde el dinero nunca alcanzaba, pero donde la dignidad nunca faltó. Mi madre solía decir que lo poco bien ganado valía más que cualquier lujo prestado, y aunque en ese momento no entendía del todo sus palabras, con los años se volvieron una guía que marcó cada decisión importante en mi vida. Recuerdo verla contar monedas sobre la mesa de la cocina, haciendo cuentas con una precisión casi dolorosa, asegurándose de que nada faltara, aunque muchas veces eso significara que ella misma se quedara sin algo. Desde pequeña aprendí a observar en silencio, a notar cómo cambiaban las actitudes de las personas cuando sabían que no teníamos mucho. Las visitas eran distintas, las conversaciones más cortas, las sonrisas menos sinceras. Nadie decía nada directamente, pero todo se sentía. Esa diferencia invisible fue lo que más me marcó, porque entendí que el valor que muchos dan a una persona no viene de lo que es, sino de lo que aparenta tener. Hubo un momento que definió todo. Tenía apenas 16 años cuando acompañé a mi madre a una oficina donde esperaba resolver un trámite importante. Recuerdo claramente cómo nos hicieron esperar más de lo necesario, cómo nos hablaron con prisa, sin interés, como si nuestro tiempo valiera menos. Al salir, mi madre no dijo nada durante varios minutos, pero cuando finalmente habló, lo hizo con una calma que nunca olvidé. Algún día vas a tener más de lo que imaginas, me dijo sin mirarme. Pero lo importante no es eso, lo importante es que nunca olvides cómo te hicieron sentir hoy. Esa frase se quedó conmigo mucho más de lo que ella imaginaba. No como un resentimiento, sino como una promesa. Una promesa de construir algo distinto, de nunca depender de la validación de nadie, y sobre todo, de no convertirme en alguien que mide a otros por lo que tienen. Con el tiempo, esa forma de pensar se convirtió en una especie de filtro natural. No necesitaba preguntar demasiado para saber cómo era alguien, bastaba con observar cómo trataba a quienes no podían ofrecerle nada a cambio. Y fue exactamente ese mismo filtro el que, años después, empezó a mostrarme detalles que al principio no quería ver. Cuando lo conocí, todo parecía encajar. Su forma de hablar, su seguridad, la manera en que se mostraba frente a los demás, todo daba la impresión de alguien confiable, alguien con quien construir algo estable. Durante un tiempo, creí que había encontrado a una persona que entendía el valor de lo simple, que no necesitaba demostrar nada para sentirse suficiente. Pero las personas no siempre muestran todo desde el inicio. Poco a poco, empecé a notar pequeñas contradicciones, momentos en los que su actitud cambiaba dependiendo de con quién estuviera. Había una diferencia clara entre cómo trataba a quienes admiraba y cómo se comportaba con quienes consideraba irrelevantes. No era algo exagerado, no había gritos ni desprecios evidentes, pero sí una forma sutil de marcar distancia, de dejar claro quién estaba arriba y quién no. Al principio quise pensar que estaba exagerando, que eran detalles sin importancia, pero cada nuevo gesto confirmaba lo que ya empezaba a sentir. Y fue entonces cuando tomé una decisión que cambiaría todo, no mostrarle quién era realmente. No por juego, no por orgullo, sino porque necesitaba saber si alguien podía quedarse por lo que soy, sin el peso del dinero de por medio. Decidí observar sin intervenir, permitir que todo fluyera sin alterar la percepción que él tenía de mí. Sabía que eso implicaba un riesgo, pero también sabía que la única forma de descubrir la verdad era dejando que se revelara sola. Regresando a ese momento en la entrada del restaurante, todo eso pasó por mi mente en cuestión de segundos, como si cada recuerdo me preparara para lo que estaba a punto de suceder. Su expresión seguía siendo la misma, una mezcla extraña entre incomodidad y cálculo, como si ya hubiera tomado una decisión antes de que yo siquiera cruzara la puerta. Y entonces entendí algo que me dejó completamente en calma. No importaba lo que dijera. No importaba lo que hiciera. Esa noche no iba a descubrir nada nuevo sobre él. Solo iba a confirmar lo que ya llevaba tiempo viendo. Aún así, di un paso más hacia adelante, porque había llegado demasiado lejos como para detenerme justo antes de conocer la verdad completa. Avancé hacia la entrada con una calma que no era normal en una situación así,
Pero no venía de la confianza en él, sino de la claridad que ya tenía dentro, porque cuando entiendes lo suficiente, el miedo deja de tener sentido y solo queda observar cómo todo se acomoda por sí solo. En ese momento, ya no estaba tratando de salvar nada, tampoco buscaba una explicación que justificara lo que estaba pasando, simplemente necesitaba ver hasta dónde podía llegar alguien cuando cree que tiene el control sobre la forma en que te define. Siempre pensé que el dinero no revela quién eres, solo amplifica lo que ya estaba ahí, como una luz que no crea nada nuevo, pero sí hace imposible esconderlo. Hay personas que, al tener más, se vuelven generosas, más humanas, más conscientes de lo que otros viven, pero también existen quienes usan esa ventaja para marcar distancia, para sentirse superiores, como si el valor de alguien pudiera medirse en cifras o en apariencias. Durante mucho tiempo creí que las relaciones se construyen desde la igualdad emocional, desde el respeto que no depende de lo que tienes, sino de lo que eres cuando nadie te está mirando. Pero esa idea empezó a cambiar cuando entendí que no todos ven el mundo de la misma forma, porque hay quienes necesitan compararse constantemente para sentirse seguros, quienes solo se sienten cómodos cuando creen estar por encima de alguien más. Y eso fue lo que empecé a ver en él, no de golpe, no con un solo acto que lo definiera todo, sino a través de pequeños momentos que, al juntarse, formaban una imagen clara. No era una mala persona en apariencia, sabía ser atento, sabía decir lo correcto cuando quería, pero había algo más profundo que no podía ignorar, una forma de pensar que colocaba el valor de las personas en un lugar equivocado. Esa noche no iba a ser una sorpresa para mí, porque en el fondo ya sabía lo que estaba por venir, aunque una parte de mí todavía quería creer que estaba equivocada. No porque necesitara tener razón, sino porque había invertido tiempo, emociones y confianza en algo que esperaba fuera distinto. Mientras me acercaba, recordé todas las veces que elegí quedarme en silencio, todas las ocasiones en las que decidí no corregir su percepción sobre mí, porque necesitaba ver hasta qué punto podía sostenerse una relación basada en una idea incompleta. Y ahora, justo frente a esa puerta, entendí que ya no había más espacio para dudas. Las personas no cambian en momentos importantes, solo muestran lo que siempre han sido. Y aunque esa verdad puede parecer dura, también es liberadora, porque te permite dejar de buscar explicaciones donde no las hay, dejar de justificar lo que no necesita defensa, y empezar a ver con claridad lo que antes se escondía entre detalles pequeños. Respiré profundo una vez más antes de dar el siguiente paso, no para tomar valor, sino para aceptar que lo que estaba a punto de pasar no dependía de mí, porque yo ya había hecho todo lo necesario desde el momento en que decidí ser auténtica, incluso si eso significaba no mostrar todo desde el inicio. Esa noche no iba a tratarse de dinero, ni de estatus, ni de lo que los demás pensaran. Iba a tratarse de algo mucho más simple, de respeto. Y en ese punto, sin importar el resultado, ya sabía que no estaba dispuesta a aceptar menos de lo que merezco. Con esa certeza, crucé finalmente la entrada, dejando atrás cualquier duda, cualquier expectativa, lista para enfrentar lo que fuera necesario. Porque algunas historias no terminan cuando tú quieres, terminan cuando entiendes lo suficiente para soltarlas. Apenas crucé la entrada, una ráfaga de aire frío me envolvió y el murmullo elegante del lugar cubrió cualquier pensamiento que quedaba en mi mente, como si ese espacio estuviera diseñado para distraer, para hacerte olvidar lo que realmente importa. Las luces suaves, las mesas perfectamente acomodadas y las risas contenidas creaban una escena que, para cualquiera, parecía perfecta, pero para mí se sentía como el escenario exacto donde todo iba a quedar expuesto. Lo vi a unos metros, rodeado de personas que hablaban con entusiasmo, moviéndose con seguridad, como alguien que cree tener el control de cada detalle. Su postura era distinta a la que tenía conmigo en privado, más firme, más calculada, como si estuviera interpretando un papel que necesitaba sostener frente a los demás. No me acerqué de inmediato, preferí observar unos segundos más, lo suficiente para confirmar que esa versión no era casual, sino algo que había estado ahí todo el tiempo. Cuando finalmente notó que ya estaba dentro, su expresión cambió de forma casi imperceptible, pero para mí fue suficiente. No fue sorpresa ni alegría, fue incomodidad. Caminó hacia mí con una sonrisa que no alcanzaba sus ojos, como si estuviera tratando de manejar una situación que no esperaba tener que enfrentar. Se detuvo frente a mí y bajó un poco la voz, como si quisiera mantener cierta discreción,
aunque la tensión ya era evidente. No sabía que ibas a venir, dijo con un tono que intentaba sonar neutral. No respondí de inmediato. Lo miré con calma, sin confrontarlo, sin darle más peso a sus palabras del que realmente tenían, porque en ese momento ya no se trataba de lo que decía, sino de lo que estaba mostrando. Pensé que era importante para ti, contesté al final, manteniendo la voz tranquila. Su mirada se desvió por un segundo hacia las mesas, como si buscara una salida rápida, una forma de resolver algo que claramente no había considerado. Entonces dio un pequeño suspiro y se acercó un poco más, hablando aún más bajo. Mira, este evento es diferente, hay gente importante, inversionistas, personas con cierto nivel, no quería que te sintieras fuera de lugar. Esa frase quedó suspendida entre nosotros por unos segundos que se sintieron más largos de lo normal. No había necesidad de que explicara más, porque el mensaje era claro. No estaba preocupado por mí, estaba preocupado por cómo yo encajaba en su mundo frente a los demás. Aún así, mantuve la calma. No porque no me afectara, sino porque ya lo esperaba. No tienes que preocuparte por mí, respondí sin cambiar el tono. Él asintió rápido, como si esa respuesta confirmara algo que ya había decidido. Luego miró hacia atrás, donde el grupo lo esperaba, y volvió a hablar, esta vez con un toque de prisa. Tal vez sea mejor que no te quedes. Luego te explico con calma. ¿Sí? No fue una petición, fue una forma suave de decirme que no pertenecía ahí. En ese instante, cualquier duda que hubiera quedado desapareció por completo. No hubo enojo, no hubo impulso de discutir, solo una claridad absoluta que me permitió ver todo sin distorsiones. Esa persona frente a mí no era alguien confundido ni alguien bajo presión, era alguien mostrando exactamente quién era cuando creía que nadie lo estaba cuestionando. Alrededor, las conversaciones seguían, las copas se levantaban, las risas continuaban como si nada estuviera pasando, y sin embargo, para mí, todo había cambiado en ese pequeño intercambio. Di un paso atrás con tranquilidad, no como alguien rechazado, sino como alguien que ya no tenía nada que hacer en ese lugar bajo esas condiciones. Lo miré una vez más, no buscando una reacción distinta, sino confirmando por última vez lo que ya era evidente. Claro, dije simplemente. Él pareció aliviado, como si hubiera evitado un problema, como si todo pudiera continuar sin consecuencias. Se giró casi de inmediato y regresó con su grupo, retomando su papel, su sonrisa, su seguridad, sin mirar atrás. Y yo me quedé ahí, de pie por unos segundos, sintiendo algo que no era tristeza, tampoco decepción, era algo más definitivo. Era el final de una ilusión. Sin hacer ruido, sin llamar la atención, giré hacia la salida con la intención de irme, convencida de que no necesitaba quedarme ni un minuto más en un lugar donde ya había quedado claro lo que valía para él. Pero justo cuando estaba a punto de cruzar la puerta nuevamente, algo inesperado sucedió. Justo antes de salir, una presencia distinta rompió la inercia de ese momento, no con ruido ni con urgencia, sino con una atención firme que se sentía diferente a todo lo que había ocurrido hasta entonces. Un hombre que hasta ese instante había permanecido entre los asistentes observó la escena con una claridad que pocos tienen, como si hubiera entendido algo que nadie más notó, y sin necesidad de preguntar nada, decidió intervenir de una manera inesperada. Su mirada no estaba cargada de curiosidad superficial ni de juicio, sino de reconocimiento, como si hubiera identificado algo más allá de lo evidente. Mientras los demás seguían envueltos en sus conversaciones, ajenos a lo que acababa de pasar, él dio unos pasos hacia la entrada, rompiendo esa barrera invisible que suele separar a quienes observan de quienes actúan. La atmósfera cambió sin que nadie lo anunciara. No fue un cambio brusco, pero sí lo suficientemente claro para alterar el ritmo de lo que estaba ocurriendo. Su presencia no buscaba llamar la atención, pero inevitablemente la generaba, porque había en su forma de moverse una seguridad distinta, una que no dependía de impresionar a otros, sino de entender exactamente dónde estaba y qué estaba viendo. Desde cierta distancia, su gesto al dirigirse hacia la entrada no pasó desapercibido para algunos, y poco a poco, ciertas miradas comenzaron a desviarse, no hacia mí, sino hacia él, como si su decisión de salir del centro del evento tuviera un peso que otros reconocían. No era alguien común dentro de ese entorno, eso era evidente,
y su interés en ese momento específico empezó a crear una tensión silenciosa que contrastaba con la ligereza que dominaba el lugar segundos antes. Mientras tanto, la escena principal seguía desarrollándose como si nada hubiera cambiado. Él continuaba integrado entre los demás, sosteniendo conversaciones, manteniendo la imagen que había construido, sin notar que algo fuera de su control estaba comenzando a tomar forma. Esa desconexión entre lo que ocurría dentro y lo que estaba por suceder afuera marcaba una diferencia que pronto sería imposible de ignorar. El ambiente elegante, las luces cálidas, el sonido de las copas y las voces suaves seguían presentes, pero ya no tenían el mismo efecto. Había una sensación distinta, una especie de pausa invisible que precede a los momentos que transforman todo sin previo aviso. No era tensión evidente, era algo más sutil, como cuando el aire cambia antes de una tormenta. Cada detalle empezó a adquirir otro significado. Las miradas que antes eran indiferentes ahora buscaban entender, los movimientos se volvieron más lentos, y la atención, aunque disimulada, comenzó a concentrarse en ese punto donde lo inesperado estaba a punto de revelarse. Sin necesidad de palabras, sin gestos exagerados, ese hombre se convirtió en el centro de una dinámica que nadie había anticipado. Su decisión de acercarse a la salida no fue impulsiva, fue precisa, como si supiera exactamente qué hacer y en qué momento hacerlo. Y en ese instante, todo lo que parecía definido empezó a cambiar de dirección. Porque hay momentos en los que una sola acción, por pequeña que parezca, es suficiente para alterar completamente la historia, y ese era uno de ellos. El aire cambió justo en el límite entre salir y quedarse, como si ese umbral marcara una línea invisible donde todo lo que había sido decidido empezara a perder fuerza frente a lo inesperado. La atención que ese hombre generó no fue escandalosa, pero sí lo bastante firme para romper la indiferencia que dominaba el ambiente segundos antes. Su presencia se sentía distinta, no por lo que mostraba, sino por la forma en que ocupaba el espacio, con una seguridad tranquila que no necesitaba aprobación. Algunos asistentes comenzaron a notar su movimiento hacia la entrada y, casi sin darse cuenta, ajustaron su postura, como si su cercanía exigiera una actitud más cuidadosa. Las conversaciones bajaron de intensidad, las risas se volvieron más contenidas y el ritmo del lugar se transformó en algo más expectante. No era un silencio total, pero sí una pausa colectiva que dejaba claro que algo relevante estaba ocurriendo. Desde donde me encontraba, esa transición fue evidente. El contraste entre la naturalidad anterior y esa nueva atención marcaba una diferencia imposible de ignorar. No se trataba de mí, al menos no de forma directa, pero todo indicaba que la escena ya no giraba únicamente en torno a lo que él había decidido minutos antes. Dentro del salón, la dinámica comenzó a reorganizarse sin que nadie lo anunciara. Algunas miradas se cruzaron con rapidez, otras evitaron hacerlo, como si cada persona intentara entender qué papel debía tomar ante esa presencia que alteraba el equilibrio. Había quienes reconocían al instante quién era ese hombre, y esa certeza se reflejaba en pequeños gestos, en una postura más recta, en una atención más cuidada. Mientras tanto, la figura que minutos antes dominaba la escena continuaba actuando con normalidad, sin percibir que el control que creía tener empezaba a diluirse. Su seguridad seguía intacta, sostenida por la idea de que todo estaba bajo su manejo, sin notar que el contexto ya no respondía a las mismas reglas. La distancia entre lo que él creía y lo que realmente estaba pasando se hacía cada vez más evidente, creando una tensión silenciosa que crecía con cada segundo. No había palabras que lo señalaran, no había gestos que lo expusieran directamente, pero el cambio en el ambiente comenzaba a hablar por sí solo. El hombre que había salido del grupo avanzó con calma, sin apresurarse, como si entendiera que no era necesario imponerse para ser notado. Su forma de actuar no buscaba protagonismo, pero inevitablemente lo generaba, porque había en su presencia una claridad que contrastaba con la superficialidad del entorno. En ese punto, la escena dejó de ser una simple reunión social para convertirse en algo más complejo, donde cada detalle adquiría un peso distinto. Las apariencias, que minutos antes definían todo, empezaban a perder fuerza frente a una realidad que aún no se mostraba por completo, pero que ya se sentía inevitable. Las luces, la música suave, el movimiento de los meseros, todo seguía igual en apariencia, pero el significado había cambiado. Ya no era solo una cena,
Era el escenario de algo que estaba a punto de redefinir la percepción de todos los presentes. Y en medio de ese cambio, quedó claro que lo que estaba por suceder no dependería de palabras ni de explicaciones, sino de una verdad que, una vez expuesta, no podría ignorarse. Porque hay momentos en los que el contexto se transforma sin aviso. Y cuando eso ocurre, todo lo que parecía seguro empieza a mostrar sus grietas. Y esa noche, justo en ese instante, las grietas ya eran imposibles de ocultar. La tensión dejó de ser sutil y empezó a sentirse en cada rincón, como una corriente invisible que recorría el lugar y obligaba a todos a ajustar su atención sin entender del todo por qué. Lo que minutos antes parecía una escena controlada ahora mostraba fisuras claras, no por un escándalo evidente, sino por esa incomodidad que aparece cuando algo ya no encaja con la imagen que se intentaba sostener. Desde la entrada, todo se volvió más nítido. Las personas que antes ignoraban lo que ocurría comenzaron a observar con mayor detenimiento, tratando de conectar lo que habían visto con lo que ahora empezaban a percibir. La diferencia entre apariencia y realidad se hacía cada vez más evidente, como si la situación misma estuviera revelando lo que había permanecido oculto. En el centro del salón, la figura que antes dominaba el ambiente seguía actuando con normalidad, pero esa normalidad ya no tenía el mismo efecto. Sus gestos, que antes transmitían seguridad, ahora parecían ensayados, como si dependieran de la validación de quienes lo rodeaban. La confianza que proyectaba empezaba a sentirse frágil, sostenida más por la percepción de los demás que por una base real. Alrededor, las miradas ya no eran casuales. Algunas se detenían más de lo necesario, otras se desviaban con rapidez, pero todas compartían una misma intención: entender qué estaba pasando realmente. Nadie lo decía en voz alta, pero el ambiente había cambiado lo suficiente como para que la duda se instalara en cada rincón. El contraste era imposible de ignorar. Mientras algunos intentaban mantener la dinámica habitual, otros comenzaban a notar que algo no coincidía, que la historia que creían ver no estaba completa. Esa sensación crecía con cada segundo, alimentada por pequeños detalles que antes habrían pasado desapercibidos. La entrada, que había sido un punto de salida, ahora se convertía en el centro de una atención distinta. No por lo que se decía, sino por lo que se intuía. La presencia que había alterado el equilibrio inicial seguía marcando el ritmo, sin necesidad de intervenir de forma evidente, como si su simple decisión de observar fuera suficiente para cambiar todo. En ese punto, la situación dejó de pertenecer a una sola persona. Ya no se trataba de una relación ni de una decisión individual, sino de una escena compartida donde cada gesto adquiría un significado más amplio. Lo que estaba ocurriendo comenzaba a afectar la percepción de todos, creando una especie de espejo donde cada uno podía ver algo más que lo superficial. La incomodidad creció de forma gradual, sin estallar, sin romper el ambiente de manera abrupta, pero sí lo suficiente para transformar la energía del lugar. Las conversaciones se volvieron más breves, las risas menos espontáneas, y la atención, aunque disimulada, se concentraba en entender lo que ya no podía ignorarse. Lo que antes era invisible ahora empezaba a mostrarse con claridad. No a través de palabras, sino a través de la reacción de quienes, sin darse cuenta, comenzaban a reconocer que algo no estaba bien. Esa toma de conciencia no era inmediata, pero sí inevitable. Porque cuando la verdad empieza a salir, no siempre lo hace con ruido. A veces aparece en los silencios, en las miradas, en los pequeños cambios que nadie puede explicar del todo. Y esa noche, en medio de un lugar que parecía perfecto, la perfección dejó de sostenerse. Lo que estaba oculto ya no podía permanecer así por mucho más tiempo. El momento que estaba formándose dejó de ser una simple tensión y tomó dirección, como si todo lo que había estado acumulándose encontrara por fin un punto de salida claro y definitivo. La presencia de ese hombre ya no era solo un elemento que alteraba el ambiente, ahora se convertía en el factor que reorganizaba por completo la escena, desplazando el centro de atención sin necesidad de imponerlo. Su avance fue firme, sin prisa, pero imposible de ignorar. Cada paso parecía marcar un cambio en la dinámica del lugar, como si el equilibrio anterior se deshiciera con naturalidad frente a algo más sólido. Las miradas que antes eran discretas ahora se enfocaban con mayor claridad, y la curiosidad dejó de ser silenciosa para convertirse en expectativa. En ese instante,
La diferencia entre lo que se aparenta y lo que realmente es comenzó a hacerse visible de una forma que nadie podía controlar. No hubo anuncio, no hubo interrupción directa, pero la escena cambió lo suficiente como para que todos entendieran que algo importante estaba ocurriendo. Dentro del salón, quienes reconocían a ese hombre empezaron a reaccionar de manera casi automática. Algunas posturas se ajustaron, ciertas conversaciones se detuvieron y la atención se concentró en su presencia, como si su sola cercanía validara algo que los demás no cuestionaban. Esa reacción colectiva revelaba más de lo que cualquier palabra podría haber dicho. Y entonces ocurrió. Sin elevar la voz, sin dramatismo, pero con una claridad que atravesó el ambiente, su gesto y su enfoque señalaron algo que hasta ese momento había sido ignorado. No fue una acusación directa ni una exposición agresiva, sino una acción precisa que cambió la percepción de todos en cuestión de segundos. La escena se reconfiguró por completo. La figura que minutos antes se sentía segura comenzó a perder esa estabilidad, no por un ataque, sino porque el contexto ya no le favorecía. La imagen que había construido empezó a mostrar grietas más profundas, no porque alguien la destruyera, sino porque dejó de sostenerse frente a una realidad que ya no podía ocultarse. Alrededor, la reacción fue inmediata aunque contenida. Las miradas se cruzaron con mayor intensidad, las expresiones cambiaron y el ambiente adquirió un peso distinto, como si todos estuvieran procesando al mismo tiempo una información que alteraba lo que creían entender. La diferencia de posiciones se hizo evidente sin necesidad de explicaciones. Lo que antes parecía claro ahora se veía incompleto, y lo que había sido ignorado comenzaba a ocupar el lugar central. Esa inversión de roles no fue ruidosa, pero sí contundente. Desde la entrada, todo se sentía distinto. La decisión de irse ya no tenía el mismo significado, porque la escena había cambiado antes de que pudiera cerrarse. Lo que estaba por definirse no dependía de palabras ni de reacciones impulsivas, sino de una verdad que acababa de tomar forma frente a todos. Porque hay momentos en los que todo gira sin aviso. Y lo que parecía firme pierde sentido en segundos. Esa noche, ese instante, marcó exactamente ese tipo de cambio. Nada volvió a ser como antes. Porque lo que se reveló ya no podía ocultarse. Y lo que se entendió en ese momento no tenía forma de ignorarse. Ese instante no hizo ruido, pero cambió todo con una claridad imposible de ignorar, como cuando una pieza encaja y de pronto entiendes una imagen completa que antes parecía confusa. No hubo necesidad de palabras fuertes ni de gestos exagerados, porque lo que se reveló en ese momento fue suficiente para reorganizar cada percepción dentro de ese lugar, dejando en evidencia algo que ya no podía esconderse detrás de apariencias. La energía del ambiente se transformó de forma definitiva, como si todos hubieran comprendido al mismo tiempo que lo importante no era lo que se mostraba, sino lo que se había pasado por alto. Las miradas ya no buscaban confirmar una imagen, ahora intentaban entender una verdad que acababa de surgir sin aviso, alterando la forma en que cada persona interpretaba lo que estaba viendo. En medio de esa nueva realidad, lo que antes parecía seguro perdió peso. La confianza que se sostenía en la percepción de otros dejó de tener la misma fuerza, porque cuando la base cambia, todo lo demás se ajusta sin pedir permiso. La diferencia entre lo que alguien proyecta y lo que realmente es se volvió evidente, no como un escándalo, sino como una certeza silenciosa que nadie podía negar. Para mí, ese momento no fue una sorpresa, fue una confirmación. No de algo nuevo, sino de todo lo que ya había entendido antes de cruzar esa puerta. La única diferencia era que ahora no solo yo podía verlo, ahora estaba expuesto frente a todos, y eso cambiaba completamente el significado de lo que había ocurrido minutos antes. No sentí la necesidad de decir nada, ni de quedarme más tiempo del necesario, porque cuando comprendes lo suficiente, ya no necesitas explicaciones ni reconocimiento. Hay una tranquilidad que llega cuando todo se aclara, una sensación de cierre que no depende de lo que otros hagan o digan, sino de lo que tú decides aceptar o dejar atrás. Ese día entendí algo que nunca voy a olvidar. Las personas no siempre muestran quiénes son cuando todo está bien. Lo hacen cuando creen que nadie los está observando. Cuando piensan que tienen el control. Cuando creen que pueden decidir el valor de alguien más. Y en ese momento, sin darse cuenta, terminan revelando todo. Porque al final, no se trata de dinero. No se trata de estatus.
No se trata de encajar en un lugar donde otros deciden quién pertenece. Se trata de respeto. Se trata de saber quién eres incluso cuando nadie más lo reconoce. Se trata de no aceptar menos de lo que sabes que mereces, aunque eso implique soltar algo que parecía importante. Esa noche no perdí nada. Gané claridad. Gané paz. Y sobre todo, gané la certeza de que nunca más voy a quedarme en un lugar donde alguien necesite creer que soy menos para sentirse más. Algunas personas solo muestran quiénes son cuando creen que no tienes nada. Y eso, aunque duela, también es un regalo. Porque te permite ver la verdad sin filtros. Si esta historia te hizo sentir algo, suscríbete a Verdad Silenciosa. Dale like. Y dime en los comentarios, ¿tú qué habrías hecho en mi lugar?